Debemos de retener y permanecer en nuestra fe. Debemos de guardar nuestra fe. Debemos de seguir confiando en Dios. Y el primer punto, hermanos, es la fe en medio de la adversidad. La fe en medio de la adversidad. Dice la Biblia, para empezar, vamos a ver qué es primero la fe. Yo creo que todos lo sabemos en Hebreos 12, en Hebreos 11:1 dice, vamos a ir a Hebreos, lo espero, hermanos. Espero que llegue ahí. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podemos ver, hermanos, a Job y a José en su historia, en su vida, que tal vez José estando ahí en el foso, tal vez Job estando ahí tirado, rascándose con piedras. Yo creo que ellos dos, hermanos, su fe fue inquebrantable. Su fe tuvo que permanecer porque tal vez ellos no veían el fin, no veían el final de todo ese camino o toda esa adversidad o todo ese sendero de dolor. No veían tal vez llegar a ese punto, pero, perdón. Tal vez ellos no veían el fin de todo eso, hermanos, pero su fe los mantuvo firmes. Dice la Biblia, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos tenían una convicción, hermanos, cuando estaban tal vez José ahí en la cárcel, tenía esa convicción. Yo sé que Dios me va a librar de la cárcel. Yo sé que Dios va a hacer un milagro en mi vida. Y él tal vez pasaba un día y esperaba en Dios. Pasaba otro día, esperaba en Dios. Y pasaban 10 días y esperaba en Dios. Y pasaban 50 días y seguía esperando en Dios. Pasaron, yo creo, 1 año, 2 años, y él tenía, hermanos, él tenía que permanecer en su fe, tenía que permanecer confiando en Dios. Él tenía que seguir permaneciendo y siguiendo a Dios. Perdón, hermanos. Dice la Biblia en Hebreos 12:1, perdón. Vaya ahí, hermanos, a Hebreos 12:1. Dice, dice ahí, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, debemos de permanecer en nuestra fe, debemos de permanecer en nuestra fe en medio del dolor, en medio de la confusión, en medio de la adversidad. Debemos de aferrarnos de nuestra fe, debemos de sostenernos de nuestra fe, así como dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús. Nuestra meta, hermanos, debe de estar allá, nuestro fin, nuestra llegada debe de estar allá, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en nuestro Dios. Dice la Biblia en Salmo 56:3, vamos a Salmo 56:3, dice: en el día que temo, yo en ti confío. Dice la Biblia, Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Hermanos, cuando pasamos por adversidades, lo que menos nos viene a la mente, lo que menos nos viene a nuestro corazón es confiar en Dios. Lo primero que viene a nuestra mente son un montón de preguntas, son un montón de cuestionamientos. Y está bien, hermanos, Job lo hizo. Job se sentó y pregunta, ¿y por qué me haces esto? ¿Por qué si yo andaba caminando rectamente? ¿Por qué si yo estaba sirviendo a Dios? ¿Por qué si yo estaba haciendo cosas por ti? ¿Por qué me pasa esto? Dice la Biblia, en el día que temo, yo en ti confío. Debemos, hermanos, de confiar en nuestro Dios. Debemos de confiar en su grandeza, debemos de confiar en su soberanía, debemos de confiar en que Dios sigue siendo Dios. Dice la Biblia aquí en Salmos 56:3 y luego el versículo 4 dice:
en el día que temo, yo en ti confío. Y segunda parte dice, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y si se da cuenta, hermanos, después de una adversidad, después de un problema, tenemos que buscar a Dios, debemos de permanecer en nuestra fe. Pero después de esto, hermanos, dice, siempre encontramos que hay alabanza. Digo, no me quiero adelantar al mensaje, pero siempre dice ahí el versículo 4, en Dios alabaré su palabra. Y ya habíamos leído un versículo anterior en donde Job, de hecho Job dice que alaba a Dios. Luego, hermanos, podemos ver en la historia de Pedro. Vamos a ir, hermanos, a Mateo 14, 29. Mateo 14, 29 dice: y estamos viendo aquí a Pedro que sale de la barca, ¿verdad? Porque ven al Señor Jesús caminando sobre las aguas y le dicen, si eres tú, dice, pues haz que yo vaya a ti, que yo camine hacia ti. Y el Señor Jesús le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, dice, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Hermanos, en medio de la aflicción, en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, Pedro, en lugar de mantener sus ojos y su mirada ya en su Salvador, en su Dios, en su Redentor, Pedro lo que empieza a ver empieza a voltear alrededor, empieza a ver a los lados, ¿verdad? Empieza a ver ahí tal vez el agua ya, una ola grande ahí viene, me va a caer encima, o el viento soplando a gran velocidad que él pensaba que se iba a hundir, ¿verdad? Y el problema fue, hermanos, que dejó de ver a quién, dejó de ver a Dios, dejó de ver a su Salvador. Dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús. En medio de la adversidad, hermanos, debemos de mantener y retener nuestra fe. De hecho, la mujer de Lot, después de que pasa todo eso, ¿qué le dice? Aún, yo creo que ahí está Job tirado, ¿verdad? Rascándose ahí con el tiesto, la piedra, ¿verdad? Para aliviar un poco de su dolor. Y llega su mujer y en lugar de ser una ayuda, le dice, ¿qué le dice, hermanos? ¿Aún temes tú a Dios? ¿Aún todavía tú crees en Dios? ¿Aún todavía tú pones tu fe en Jehová? ¿Aún tú estás viendo hacia allá? ¿Y qué le dice su mujer? Dice, maldice a Dios y ya muérete, ¿verdad? Ya ahí que se acabe tu vida, para que se acabe todo tu dolor, tu sufrimiento. Dice, maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le dice Job? Dice, ¿acaso recibiremos solamente bien de parte de Dios, sino mal? Como mujer fatua y necia has hablado, ¿verdad? Entonces, hermanos, Job mantiene su fe, mantiene su integridad, mantiene sus ojos puestos en su Dios. Y eso es lo que debemos de hacer, hermanos. La primera cosa, cuando estamos pasando por aflicciones, situaciones difíciles, debemos de poner nuestra mirada en nuestro Salvador. No en los problemas, no en la tormenta, no en la aflicción, no en el dolor. Debemos de poner nuestra meta, nuestra mirada en Dios. Debemos de poner nuestros ojos en Jesús. La siguiente cosa, hermanos, vamos a ir al siguiente versículo, hermanos, perdón. Dice aquí el versículo Proverbios 3, 5 y 6. Dice Proverbios 3, 5 y 6. Vaya ahí bien rápido, hermanos. Dice Proverbios 3, 5 y 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, dice la Biblia, fíate de Jehová, confía en Dios, cree en Dios de todo tu corazón, dice ahí, y no te apoyes en tu propia prudencia. No debemos, hermanos, cuando estemos en la aflicción, no debemos de escuchar consejos que nos alejen de Dios. No debemos de escuchar como la esposa de Job, ¿cómo se llama? Jobita, ¿no? No debemos de escuchar consejos que nos pueden alejar de nuestra fe de Dios. Debemos de permanecer viendo
a nuestro Dios. Debemos de permanecer, dice ahí, fíjate de Jehová. Debemos de confiar en lo que Dios está haciendo. Yo no sé qué está pasando en mi vida. Yo no sé por qué Dios está haciendo esto en mi vida. Yo no sé por qué esta aflicción, este problema, esta situación está pasando en mi vida. Pero debo de fiarme de lo que Dios me está diciendo. Debo de confiar en Dios. Debemos de poner nuestra fe en Dios. Vamos a ir, hermanos, a Isaías 26:4. Y ese versículo lo cantamos aquí por lo regular en la ganancia de alma, siempre cantamos por lo regular este versículo. Dice, versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ya está ahí, hermanos, Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y luego dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hermanos, la fe que nosotros, cuando permanecemos en nuestra fe en Dios, cuando nosotros mantenemos y cuidamos nuestra fe aún en el dolor, en la aflicción, dice aquí la Biblia, dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está, ¿la qué, hermanos? ¿En qué está, hermanos? Dígame. No lo escucho, hermanos. La fortaleza, dice la fortaleza de los siglos. ¿Quién es el que nos puede fortalecer en medio de la aflicción? ¿Quién, hermanos? Dios nos puede fortalecer en medio de la aflicción. Es Dios el que nos da de su gracia para poder permanecer firmes en sus caminos, para permanecer en la fe y tener fe, hermanos, confiando en que Dios va a hacer algo. Vamos a ir, hermanos, aquí a Romanos 8:28. Vaya ahí, yo creo que también todos lo conocen, hermanos. Romanos 8:28. Vaya ahí a Romanos 8:28. Primer punto, hermanos, todos estamos viendo la fe en medio de la adversidad. Vamos a ir a Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y hermanos, lo podemos leer, yo creo que cuando leemos la Biblia, lo escuchamos en conferencias, predicaciones, pero hermanos, se vuelve una realidad, se vuelve algo real cuando uno pasa por una situación adversa. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien. ¿Sí, hermanos, dice así? No, hermanos, ¿qué dice? Todas las cosas, hermanos, sea una situación buena, sea una situación mala, sea una situación terrible, sea una situación extrema, hermanos, sea una situación demasiado buena, demasiado excelente para ser verdad. Dice la Biblia que todas las cosas a los que aman a Dios, les ayuda a bien, hermanos. Todas las cosas, hermanos, nos ayuda bien. Y eso, hermanos, nos hace que nuestra fe se vaya fortaleciendo. Hace, hermanos, que nuestra fe se vaya siendo fuerte. Cuando nosotros, hermanos, muchas veces no comprendemos, cuando pasamos por adversidades o situaciones difíciles o algún problema, tal vez en el momento no lo entendemos, tal vez en el momento no sabemos por qué está pasando. No podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Dice la Biblia allá, cuando está, me parece que es Eliseo con su siervo, que llegan caballos y gente de a caballo armados, llegan para rodearlos. ¿Y qué pasa? Que el siervo está espantado, el siervo está temeroso y dice: pues ahora ¿quién nos va a ayudar, verdad? Ahora ¿quién podrá ayudarme, verdad? Y en ese tiempo no existía el chapulín colorado, verdad. Pero dice ¿quién nos va a ayudar, verdad? Y entonces ¿qué pasa, hermanos? Era un chiste, hermanos, era un chiste para que me relaje. Eliseo pide porque Dios abra sus ojos. ¿Y qué pasa, hermanos? Dios abre los ojos de su siervo. ¿Y qué sucede? Que ve, que dice carros de fuego, ¿verdad? Ahí que estaban atrás de ellos casi como, pues órale, a ver quién se avienta, porque aquí hay más, ¿verdad? Y hermanos, muchas veces nosotros no podemos ver más allá de lo material, tal vez de lo terrenal. No podemos ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver aquí en la tierra.
Pero necesitamos pedirle a Dios, hermanos, que fortalezca nuestra fe para que nosotros podamos ver más allá de lo material y lo terrenal y lo carnal, y podamos ver lo espiritual, que podamos ver lo que Dios quiere obrar en nuestra vida, lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestra vida. Hermanos, muchas veces no podemos saber la situación por la que pasamos. Yo recuerdo, hermanos, y si cuento historias de mi familia o de nosotros, hermanos, es porque son cosas que conozco y sé. Yo creo que aquí cada uno tiene tal vez alguna situación triste, alguna situación dolorosa, alguna situación difícil. Pero recuerdo, hermanos, cuando nació mi hija Adabel. Cuando nació mi hija Adabel, y gracias a Dios porque ya tenemos 9 años con ella. Pero cuando nació mi hija Adabel, hermanos, todo se tornó difícil. Todo fue de mal en peor. Recuerdo que estábamos en la casa de mi mamá, las contracciones de Fer eran ya más cercas, pero todavía no había un proceso para que pudieran hacer Ada. La doctora fue en la mañana, la revisó, me parece que tenía como 150 pulsaciones por minuto. Después, a las 3 horas, regresa la doctora y su ritmo cardíaco de Adabel había caído hasta 54 latidos por segundo. Eso es muy poquito, hermanos. Ya es médicamente, pues ya el corazón de Ada ya estaba dejando de latir. Ya era algo, porque de hecho, si saben, los bebés, sus latidos son muy altos. Cuando están en la panza del bebé, en la panza de la mamá, el latido del bebé es muy alto, son latidos altos. Entonces 54 era muy tenue. Ya los latidos también eran muy esporádicos, eran como tum. Ada estaba a punto de morir. Recuerdo que nos fuimos al hospital y se subió con nosotros mi cuñada Nicole, y no sé si para de bueno o malo, mi cuñada me dice, no, dice, ahorita que lleguen al hospital, dice, no, ahorita la preparan, ella tratando de confortarnos, ¿verdad? La preparan, y en 5 minutos sale Ada, ¿verdad? La abren, ahí, bueno, la hacen la cesárea, ¿verdad? Sacan a la bebé, y en 5 minutos vas a tener a tu hija, ¿verdad? La cosa es que cuando llegamos al hospital y prepararon a Fer, la abrieron, ¿verdad? Yo estaba ahí a su cabeza, bueno, más bien estaba ahí a su cabeza, empecé a grabar y abrieron a Fer y pasaron 5 minutos. Por eso todavía recuerdo el reloj que estaba ahí adelante. Pasaron 5 minutos, pasaron 10 minutos, pasaron 15 minutos. Y Ada no podía salir, ¿verdad? Ahí los doctores batallando, ¿verdad? Sudando, estaban ellos haciendo todo lo posible por poder sacar a Ada del vientre de su mamá. Pasaron 15 minutos, pasaron 20 minutos y por fin pudieron sacar a Ada, en donde salió, literalmente, prácticamente salió muerta. No se movía, todo, hermanos, toda la situación se volvió algo trágico, ¿verdad? Recuerdo que mi corazón en mí sentí el dolor más duro que nunca había sentido. Esa es la sensación más dolorosa. Sentí un vacío en mi estómago, no lo puedo describir. Sentí una sensación en donde el dolor que yo sentía de hecho, si le puedo decir, es inexplicable el dolor que sentí al ver a mi hija nacer sin moverse. Después, gracias a Dios, Dios nos la dio, por eso le digo, gracias a Dios, tenemos 9 años con ella, hermanos. Pero muchas veces, hermanos, no vamos a saber la situación por la que estamos pasando hasta tal vez mucho después. Y tal vez no la vamos a saber ni aquí en la tierra, hermanos. Pero muchas veces, y no me quiero adelantar, hermanos, pero muchas veces, hermanos, las situaciones o adversidades que pasamos, hermanos, muchas veces son para poder nosotros ayudar a otras personas. ¿Quién mejor puede aconsejar a alguien? Y lo digo con todo respeto, con Juan, tuvieron la pérdida de sus bebés.
Si alguien aquí tiene una pérdida de un bebé, ¿quién será el que más pudiera ser solidario con esa persona y poder decirle, ¿sabes qué? Yo hice esto cuando yo estaba pasando por esta prueba. Yo me agarré de Dios, yo me tomé de Dios, yo fortalecí mi fe cuando yo estaba por esa situación. Y con eso, hermanos, podemos nosotros ayudar a otros a que ellos salgan adelante. Muchas veces esa puede ser simplemente la razón por la que pasamos una adversidad, para poder ayudar a otros. Pero tal vez pueda ser una situación totalmente diferente, en donde la adversidad, la situación que estamos pasando simplemente es para que nuestra fe sea fortalecida, o simplemente para que el poder de Dios se glorifique y se magnifique en nuestras vidas. Muchas veces no vamos a comprender, hermanos, cada situación o cada problema que sucede en nuestra vida hasta que estemos tal vez delante de la presencia de Dios. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Ok, el segundo punto, hermanos. Entonces, hermanos, regresando a esto, dice sabemos que los que aman a Dios, hermanos, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas, tenemos que verle, hermanos, la parte buena a toda esta situación, a toda la situación que pasamos, hermanos, alguna adversidad, problema. Debemos de entender que Dios tiene un propósito y un plan para nuestra vida. El segundo punto, hermanos, es la soberanía de Dios. Dice Salmo 102, Salmo 102. Salmo 102, 27 dice: pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Hermanos, tenemos que entender que Dios, aún en las dificultades, aún en la adversidad, en los problemas, en las afrentas, en cada mala situación que pasemos, hermanos, dice la Biblia que Dios dice, pero tú eres, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice ahí la Biblia? Díganme, hermanos, no se me duerma, porque si no los va a parar, ¿verdad? Como a los niños, ¿verdad? ¿Qué dice ahí, hermanos? Versículo 27 dice, pero tú eres el mismo, hermanos. Tenemos que entender, hermanos, que Dios es soberano. Que Dios, no importa lo que pase aquí en la tierra, no importa lo que pase en el universo, no importa lo que pase en nuestras vidas, hermanos, Dios va a seguir siendo Dios. Dios va a seguir siendo Dios, Dios va a seguir siendo el mismo, dice la Biblia, de ayer, hoy, mañana, por los siglos de los siglos, Él va a seguir siendo el mismo. Dice Isaías 55:8, vamos a Isaías 55:8, hermanos. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, dice aquí la Biblia que muchas veces nosotros, hermanos, pensamos en algo, pero no es lo que Dios está pensando. No es lo que Dios quiere para nosotros. Recuerdo, hermanos, cuando falleció Arturito, Ada me preguntó, papi, ¿por qué Dios no cuidó a Arturito? Y es una pregunta difícil de contestar, hermanos, porque podríamos responder a nuestra mentalidad y podríamos responder a lo que nosotros creemos, pero no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios quiso. Pero muchas veces, hermanos, vemos la situación, tal vez la vemos desde una parte humana, la vemos desde un punto de vista humano, carnal, que nosotros, y me refiero a carnal que es en nuestra carne, no en sentido de pecado, sino lo vemos delante de nuestros ojos y decimos, es cierto, ¿por qué Dios acaso no pudo haber cuidado de Arturito? Sí lo pudo haber hecho. Pero aún no sabemos el resultado y no sabemos lo que Dios quiere, ni tanto para la vida de mi cuñado, ni para la vida de mi hermana, ni para nuestra familia. De hecho, yo pudiera responderle tal vez ya un poquito más hacia la parte espiritual, decir, ¿sabes qué? Nosotros, hermanos, en ese tiempo de adversidad de esta parte, nos hizo estar más unidos como familia. Y tal vez simplemente eso es lo que Dios quería, que nosotros, y yo puedo decir, hermanos, pero
Yo puedo cuestionar a Dios y decir, pero pues si todas las Navidades nos las pasamos juntos, platicábamos, hermanos, ahora que ha estado mi hermana Unice y que estuvimos yendo a la casa de mi hermano, yo estaba pensando, hermanos, ahora los momentos se me hacen más importantes, se me hacen, los tomo más como lo trato de guardar ahora más como una memoria, lo trato de guardar lo que está pasando, porque muchas veces la vida damos por hecho que mañana vamos a ver a nuestro familiar, damos por hecho que mañana vamos a ver a los hermanos en la iglesia y nos volvemos ¿cómo se podría decir? Nos volvemos tan insensibles a lo que sucede. A veces decimos, pues el otro domingo lo veo al hermano, ¿verdad? Pero no sabemos, hermanos, cuándo va a ser la última vez que vamos a ver al hermano. Y tal vez podemos decir, no, a la otra lo invito al hermano, pero tal vez ya no hay otra vez. Tal vez ya no va a haber otra Navidad, hermanos, en donde un familiar va a estar con usted. Y ya no va a tener la oportunidad, hermanos, de presentar el plan de salvación. Muchas veces damos por hecho el día de mañana. Dice la Biblia que no sabemos lo que dará el sí de mañana. Dice, basta cada día su propio mal. Basta cada día su propio mal, porque no sabemos lo que va a pasar después. Hermanos, tenemos que entender que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Tenemos que entender que lo que Dios hace no es en base a lo que nosotros pensemos, no es en base a lo que nosotros querramos, no es en base a lo que nosotros deseemos, es lo que Dios cree que es lo mejor para cada uno de nosotros. Dios nos pone en situaciones adversas, hermanos, nos pone en situaciones difíciles porque tal vez eso nos puede ayudar tal vez para más adelante aconsejar a alguien, pero simplemente tal vez puede ser para fortalecer nuestra fe, o simplemente Dios quiere algo en nuestra vida que tal vez nosotros no sabemos, pero necesitamos acercarnos a Dios para saber cuál es su propósito y el plan que Dios quiere para nuestra vida. En este caso, hermanos, si usted está pasando por algo difícil, en lugar de alejarse de Dios y cuestionar y refutar a Dios y maldecir a Dios y cuestionar a Dios en mala forma, en lugar de hacer eso, acérquese a Dios y pregunta, Dios, ¿por qué hiciste eso? Yo no lo entiendo, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué quisiste que pasara esto en mi vida? Y Dios, hermanos, yo creo que Dios es bueno y tal vez va a responder, pero tal vez si tiene un propósito todavía más eterno, hermanos, tal vez lo vamos a saber hasta que estemos en el cielo. Hermanos, la soberanía de Dios sigue siendo soberano, la soberanía de Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, hermanos. Nuestros pensamientos, hermanos, no son lo que Dios quiere para nosotros. Vaya ahí, hermanos, a Salmo 103, hermanos, Salmo 103. Dice la Biblia, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Hermanos, Dios, hermanos, en su fidelidad, en su amor, en su gracia, hermanos, nos da todavía aún nos da de su misericordia. Dice la Biblia que así como como usted ve de aquí al cielo, dice, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Hermanos, recuerden, el primer punto, hermanos, la fe en medio de la adversidad. Estamos viendo el segundo punto, hermanos, que la soberanía de Dios. Dios sigue siendo Dios, hermanos. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo soberano. Y Dios nos quiere dar de su misericordia, de su amor y de su gracia. La soberanía, hermanos, en la adversidad debemos de reconocerla, debemos reconocer, hermanos, su soberanía, debemos reconocer que Él sigue siendo Dios, debemos reconocer que lo que Dios hace es sabio y es para bien de nosotros. Dice Hebreos 13:8, hermanos, vaya ahí, Hebreos 13:8, vaya bien rápido a Hebreos 13:8. ¿Ya llegó, hermanos? Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los que, hermanos, por los siglos, hermanos. Él no cambia, hermanos, y lo cantamos, hermanos. Por eso a veces no entiendo, hermanos, cuando venimos a la iglesia y venimos a la iglesia
Y veo, hermanos, cantar, hermanos, con un desánimo, a veces sin sentido, a veces sin ganas, sin deseo en su corazón, hermanos. A veces es incomprensible, hermanos, no poder entender por qué, hermanos, no cantan con el corazón a Dios. Si Dios aquí dice, hermanos, dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hemos cantado, por ejemplo, el canto del majestuoso, el de no cambiará, hermanos, no cambiará. Cristo no ha cambiado y no cambiará. Dice ese himno, es el 162, me parece. No lo voy a cantar, ¿verdad, hermanos? Porque si no, aquí me voy a poner a llorar. Dice, y hermanos, por eso alguna vez en alguna enseñanza, en alguna predicación que les comentamos, tuve un maestro en el colegio, el hermano Ron Hamilton. Él escribió varias de las canciones del Majestuoso. Él nos dio una clase de música y de himnos, de todo esto ahí en West Coast. Y hermanos, lo que él decía, y tenía mucho sentido, porque empieza contando él empieza contando todo el sufrimiento y la adversidad que pasó, y de hecho da su testimonio en donde, cómo fue que escribió el himno de Regocíjate en él, que él pierde el ojo por cáncer, y cuenta todo el trasfondo y lo que dice ese himno. Cuando usted escucha toda la historia y escucha el himno, hermanos, usted puede ver cómo hace una conexión entre uno y otro. Y él nos decía, cuando canten o cuando vayan a escribir alguna canción o cuando vayan a hacer algún himno para Dios, tienen que entender que deben de ponerle a cada himno una historia de su vida. Deben de ponerle un énfasis de lo que ha pasado en su vida. En este caso, les decía, no entiendo a veces por qué hermanos no cantan con gozo. Y hermanos, y lo puede ver usted, y a lo mejor a usted le gusta cantar canciones del mundo, canciones de dolor, de que la dejó el novio, que me dejó el novio, y ¿saben por qué lo cantan, hermanos? Porque se sienten identificados con esas canciones, ¿sí? ¿Sí me están siguiendo? Si cantan la de La Chona es porque usted anda ahí de bailarín, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, no hacen una conexión, ¿verdad?, entre un himno y una situación de mi vida en la forma espiritual. No lo voy a cantar, pero dice el himno, dice, soy de Él, Padre fiel, sabe quién yo soy. ¿Quién sabe quién soy yo? ¿Quién me conoce mejor? De hecho, me conoce hasta mejor que yo mismo. ¿Quién nos conoce, hermanos? Dios. Por la fe, paz tendré. Porque estamos hablando de esta situación, de cómo afrontar situaciones difíciles. ¿Qué nos hace pasar esa situación difícil? La fe. Por la fe, paz tendré. No cambia ayer ni hoy. Dios sigue siendo Dios. Dios es fiel. Dios es misericordioso. Dios nos da de su gracia. Dice, al caer o vencer, me apoyará. Su perdón, protección, conmigo irá. Y luego el coro dice, no cambiará, igual será. Cristo no ha cambiado y no cambiará. Qué gran amigo, tan puro y digno, Cristo no ha cambiado y no cambiarla. Y luego dice la segunda estrofa, el amor del Señor no se apartará, hermanos. Tal vez en la situación más difícil, en algún momento de dolor, en algún momento de prueba, hermanos, dice, el amor del Señor no se apartará. En su ley confiaré, en su palabra, en la palabra de Dios confiaré, y en su fidelidad. Dios, hermanos, es fiel. Y tal vez no sabemos qué pasa con nosotros en alguna adversidad, en alguna prueba, en algún dolor, en algún momento difícil, pero dice, y en su fidelidad yo voy a confiar. En temor o dolor, si no veo su faz. Muchas veces pensamos que no hay un final, ¿verdad? Pensamos que no hay algo ahí al final de en medio de la situación difícil. Dice, su poder por doquier conmigo está. Y luego otra vez el coro, y me salió un poquito, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos que entender, y eso porque el versículo 8 de Hebreos 13 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hermanos, Dios no cambia, Jesucristo no cambia, Dios sigue siendo Dios, y tenemos que comprender y entender la soberanía, su majestad en medio de la adversidad.
Vamos a leer, hermanos, Isaías 46:9. Isaías 46:9. Ni vi, hermanos, a qué hora empecé. Todavía falta algunos versículos. Discúlpenme si me alargo, pero dice ahí 46:9. Dice Isaías 46:9 y 10. Dice: acordaos, Isaías 46:9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Y hermanos, podemos también buscar otro versículo en donde, allá en Romanos, que dice: ¿acaso el vaso de barro le dirá a su hacedor, ¿qué haces? Nosotros, hermanos, no podemos en la adversidad cuestionar lo que Dios está haciendo. Podemos pedirle a Dios que nos dé de su amor, de su gracia, de su misericordia, pero debemos de permanecer en la fe, debemos de entender que Dios sigue siendo soberano. Y aquí dice, hermanos, dice: acordaos de las cosas pasadas, dice, porque yo soy Dios. Dice: yo soy Dios que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Hermanos, aquí lo que está diciendo es que Dios, hermanos, sabe lo que va a pasar. Dios sabe exactamente lo que va a pasar desde el principio de nuestra era, porque Dios no tiene principio de la creación hasta el fin de los tiempos, hermanos. Dios sabe cada situación. Dice la Biblia que Dios sabe cuántos cabellos tenemos. Dios sabe cuántos cabellos tenemos. Dios sabe, dice que lo que nos sucede a cada uno de nosotros, hermanos. Él tiene el control, hermanos. Simplemente tenemos que recordar, hermanos, que Dios sigue siendo Dios. Tenemos que recordar la soberanía en tiempo de la adversidad. Punto número 3, hermanos: la confianza, hermanos, en la promesa de Dios en medio de la adversidad. Salmo 34:17, hermanos. Vaya ahí bien rápido. Voy a tratar de apurar, hermanos. Salmo 34:17. ¿Ya está ahí, hermanos? Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Una vez más, hermanos, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Hermanos, el tercer punto, ya vimos la primera cosa, hermanos, que debemos de permanecer y retener nuestra fe en medio de la adversidad. Punto número 2, debemos recordar, hermanos, la soberanía de Dios en medio de la adversidad. Y punto número 3, hermanos, debemos de confiar en la promesa de Dios. Debemos de confiar en que Dios, hermanos, en medio de la adversidad, Dios nos escucha. Dice: Dios oye a los justos. Dice ahí el versículo, dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de ¿qué, hermanos? De todas sus angustias. ¿Quién nos puede dar esa paz? ¿Quién nos puede dar ese confort? ¿Quién nos puede dar esa tranquilidad, hermanos, en medio de alguna situación difícil? ¿Quién es, hermanos? Dios. Pero muchas veces, hermanos, lo que hacemos es que en lugar de buscar a Dios, lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. Pasa alguna situación difícil en nuestra vida, y no me lo malentiendan, hermanos, a veces es entendible, ¿verdad? Pero muchas veces pasa alguna situación difícil y lo primero que hacemos es dejar de venir a la iglesia. Lo primero que hacemos es dejar de orar. Lo primero que hacemos es dejar de leer la Biblia. Lo primero que hacemos es olvidarnos de Dios. Y aquí dice, hermanos, dice la Biblia: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Lo que tenemos que hacer, hermanos, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de alguna situación difícil, es que, hermanos, clamar a Dios. Clamar a Dios para que Él nos libre del dolor, que Él nos libre de la angustia. Dice el versículo 34:18, vaya ahí adelantito, 34:18, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y dice: y salva a los contritos de espíritu. Segunda parte, bueno, ahí el primer versículo dice: los libra de todas sus angustias, y luego dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Hermanos, Dios está ahí esperando. Dios está ahí, hermanos, esperando en medio de la situación. Tal vez José no veía a Dios tangiblemente, pero yo creo que cuando José estaba en el foso o en la cárcel, o Job ahí tirado rascándose, yo creo que Dios estaba ahí a su lado. Estaba ahí a su lado esperando a que Job hablara con Dios. Y es lo que hace Job. Job empieza a hablar con Dios. Job empieza a decirle: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué? Si yo me trataba de mantener recto delante de ti, si yo guardaba tu ley, si yo esto, si yo aquello, ¿por qué? Y luego ya los últimos capítulos, Dios le responde a Job.
de hecho, no lo tengo aquí, pero dice Job ahí, dice Job, ¿dónde estabas tú? Porque Job empieza a cuestionar, pero Dios le quiere hacer ver a Job su grandeza. Dios le quiere enseñar su soberanía en medio del dolor, en medio de la prueba. Le dice, ¿dónde estabas tú cuando te hice yo? Sí, vamos a ir ahí, hermanos. Salmos, a Job me parece que es 30 y, ahorita le digo, 38, dice ahí, y no vamos a leer todo eso, ahí es donde Dios, Jehová responde a Job, le quiere hacer ver su soberanía, le quiere enseñar que Él es Dios, que Él sabe lo que está pasando, que Él tiene control de toda la situación. Le dice, y entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Ahí está Dios diciéndole, ahora vamos a cambiar las situaciones. Tú estás preguntándome, me estás cuestionando, pero ahora yo te voy a preguntar y tú me respondes. Dice ahí, ¿dónde estabas tú cuando te hice yo, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y luego le dice, ¿quién ordenó sus medidas? ¿Si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella su cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y pasarás delante. Y aquí Dios le está diciendo, ¿acaso no te has dado cuenta que yo soy Dios? ¿No te has dado cuenta de mi soberanía? Y eso es parte del punto anterior, ¿verdad? Ver la soberanía de Dios en medio de la situación. Pero luego vemos que Dios, hermanos, está ahí esperando a que nosotros hablemos con Él. Dios está esperando que nosotros permanezcamos en oración en medio de la aflicción, en medio del dolor, en alguna situación. Dice la Biblia, echa tus cargas sobre el Señor. Echa tus cargas sobre el Señor. Y luego dice también otro versículo en donde el Señor Jesús le dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Nosotros, hermanos, debemos de poner nuestra fe en Dios, debemos de poner nuestro anhelo en nuestro Salvador, debemos de poner todas nuestras angustias, aflicciones en medio del dolor a través de la oración a nuestro Dios. Dice ahí, y yo creo que todos lo sabemos, dice la Biblia, Tesalonicenses, orad sin cesar, orad sin cesar, orad sin cesar. Luego dice el versículo Filipenses 4:6, no vayan ahí, lo voy a leer yo, dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con toda acción de gracias. Luego dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, debemos de acercarnos a Dios, hermanos, debemos de tener la confianza de creer a la promesa de Dios y creer que Dios nos escucha, hermanos, en medio del dolor a través de la oración. El punto número 4, ya para terminar, hermanos, es el punto número 4, dice la Biblia en Juan 11:4. Vamos a ir, hermanos, Juan 11:4. Dice ahí Juan 11:4, dice, y estamos viendo aquí la muerte de Lázaro, ¿verdad? La muerte de Lázaro, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús era amigo de esta familia, ¿verdad? De Lázaro, de Marta, era de María, eran amigos. Y dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué, hermanos? ¿Para qué, hermanos? Para la gloria de Dios. Hermanos, en medio de la adversidad, hermanos, tal vez Dios quiere que su nombre sea glorificado, que su nombre sea glorificado en medio de la adversidad, del problema que usted está pasando, hermanos, de alguna situación difícil. Dios quiere que Dios sea glorificado. Dice aquí, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios, ¿qué, hermanos?, sea glorificado por ella. Dios quiere que su nombre sea glorificado. Luego también, hermanos, vemos allá en Juan 9:3, en donde le preguntan sus discípulos, allá atrásito, hermanos, dice Juan 9:2 y 3, dice, es un ciego de nacimiento, y dice ahí que les responde el Señor Jesús,
no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en quién, hermanos. Díganme, hermanos, díganme, si no no nos vamos a ir. Dice ahí, ya están ahí, Juan 9:3, dice, respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, el punto número 4, hermanos, es que Dios sea glorificado en medio de la adversidad, que la gloria de Dios sea manifestada en medio de la adversidad. El Señor Jesús le responde, es que no pecó este ni otro, sino simplemente lo que quiero que vean es que la gloria de Dios sea manifestada a través de esta persona. Y no sabemos, hermanos, la situación que usted está pasando, tal vez una situación muy difícil o una situación difícil que pasó tal vez en la infancia, tal vez pasó una situación difícil en el trabajo. No sé, hermanos, cada quien dice la Biblia que Dios no nos dejará resistir algo, no nos va a poner pruebas que no nos dejará resistir. Ahorita no me acuerdo muy bien del versículo, pero hermanos, hay situaciones que para mí pueden ser muy difíciles, muy dolorosas, que tal vez sea algo que para mí sea difícil, pero tal vez para otro hermano va a decir, pues es que esto para mí no es difícil. Pero hermanos, aún en medio de alguna situación difícil, dolorosa, alguna adversidad, Dios quiere que su nombre sea glorificado. Aunque a veces, hermanos, lo que Dios hace no tiene un sentido en nuestras vidas o en nosotros, debemos entender, hermanos, que debemos de confiar en su soberanía, en su amor, en su gracia y en sus promesas. Mantengamos, hermanos, firme nuestra fe sabiendo que Dios tiene un propósito mayor y perfecto para nuestras vidas. Dice la Biblia ya en 2 de Corintios que el apóstol Pablo le dice que le ruega y le pide a Dios que le quite esa enfermedad. ¿Y qué le responde Dios? Dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona ¿en qué, hermanos? En la debilidad. Dios quiere mostrar, hermanos, su poder en medio de la debilidad. Esto de bástate, hermanos, bástate mi gracia, es que Dios lo que está diciendo es que su gracia sea suficiente para mantenernos a seguir adelante. Que su gracia sea lo suficientemente poderosa para que nosotros podamos seguir. Ahora, la gracia, si no tenemos el contexto, la definición es, gracia es un don inmerecido, es algo que no merecemos. Es algo que no merecemos. Y aún en la adversidad, hermanos, Dios dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Podemos cambiarlo, se perfecciona en la adversidad, se perfecciona en los problemas, se perfecciona en la situación difícil que estás pasando. Dios dice, bástate mi gracia, que mi gracia sea suficiente para ti. Vamos a ir a Primera de Pedro, hermanos, Primera de Pedro 1:6 al 7. Y les decía, yo no me rehusaba a predicar este mensaje, pero después volví a leer este versículo, este pasaje, y luego con el himno que cantó la hermana Liz, gracias a Dios porque siempre Dios pone todo en orden y de acuerdo a lo que Él quiere. Dice ahí, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, y ahí tenemos el primer punto, hermanos, recapitulando, ¿verdad? Sometida a prueba vuestra fe, hermanos, nuestra fe va a ser probada. De hecho, el Señor Jesús le dice allá a Pedro, ¿se acuerdan el pasaje en donde le dice, Pedro, he rogado a Dios que te guarde, ¿verdad? Porque tu fe va a ser probada, tu fe va a ser probada. Y bueno, ahorita vamos para allá, pero de aquí dice, sometida a vuestra fe, dice, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Una vez más, hermanos, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y hermanos, el mensaje es permanecer en nuestra fe, hermanos, permanecer en nuestra fe, recordar la soberanía de Dios, recordar la soberanía de Dios. Luego, hermanos, aferrarnos a sus promesas, ¿verdad? A lo que Dios nos ha dicho. La cuarta cosa, hermanos, que el nombre de Dios sea glorificado. Y lo podemos ver aquí resumido, dice que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa, dice ahí,
mucho más preciosa todavía que algo terrenal. Por eso dice, aunque perecedero, algo terrenal, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Hermanos, el resultado o la conclusión de la adversidad, la situación mala que estemos viviendo, la adversidad, la prueba, la situación, la respuesta debería de ser, o la conclusión debería decir, alabanza, gloria y honra. Alabanza, gloria y honra. Dice, sea hallada en alabanza. ¿Cómo alabamos a Dios? ¿En una situación difícil se puede alabar a Dios, hermanos? En una situación difícil que de verdad nos duela, hermanos. Recuerdo cuando regresamos de Iguala, después de estar ahí varios días, después de esta tragedia que pasó con nuestro sobrino. Recuerdo, hermanos, que lo que menos quería hacer yo era cantar. Yo no quería cantar. Y no quería cantar, hermanos, porque me dolía el corazón, me estaba quebrantado. Pero recordé, hermanos, que tenía que alabar. Le dije a Fer, pon algunos himnos, pon algunas canciones que me gustan. De hecho, cuando estaba diciéndoles ya no les terminé de decir, la situación de mi hija Ada, y que pasamos todo ese proceso de curación de Fer, una situación difícil. Recuerdo que encontré el canto de ¿cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo puedes ignorar su voz? Y yo la ponía una y otra vez, porque tenemos que agarrarnos, hermanos, y aferrarnos y abrazar nuestra fe, hermanos, porque si no, nada nos va a poder levantar. Y recuerdo cuando veníamos ahorita de regreso de Iguala, puso Fer estos himnos, algunos otros himnos que me gustan, hermanos. Y hermanos, yo todo el camino venía llorando, cantando, tratando de cantar lo más que pudiera, recordando la grandeza de Dios, tratar de recordar la magnificencia de Dios, recordando que Dios siempre es fiel, que Dios es misericordioso. Y dice aquí la Biblia, dice que sea hallada en alabanza, gloria y honra, hermanos. Que toda esta situación difícil, hermanos, que usted pueda estar pasando o en algún momento lleguemos a pasar, y lo digo, hermanos, con temor, si vamos a estar en alguna situación difícil de enfermedad, alguna situación familiar, alguna situación dolorosa, hermanos, que todo esto, hermanos, nos lleve simplemente y nos oriente a alabar, glorificar y honrar a nuestro Dios, hermanos. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre celestial, Padre amado, gracias, Padre, gracias porque eres bueno, Señor.